La ponencia para investigar en el Consejo Nacional Electoral a la campaña de Petro presidente, al hoy presidente cuando era candidato y a sus más importantes alfiles, abre una cantidad de reflexiones y preguntas, sobre todo sobre quién tiene la razón en materia institucional. Bienvenidos a La Clave. Don Pedro Viveros, gracias por estar en La Clave. Juan Roberto, muchas gracias a usted por la invitación al programa. Bueno, este sudoku en el que se ha convertido lo que ha pasado en las últimas horas en Colombia y lo que viene pasando, cada minuto uno analiza algo y ya se ha caído. El Consejo Nacional Electoral dice, yo soy un órgano que investiga quién se vuela los topes, es decir, la plata que una campaña, en este caso presidencial, utiliza para eso, para campaña. En el caso de la campaña que llevó a la presidencia Gustavo Petro, el Consejo Electoral ha venido investigando. Dos magistrados presentan una ponencia y dicen, hay que investigar a los partidos que hacían parte de esa coalición de la campaña, a la campaña como tal y al presidente, al señor Gustavo Petro, hoy presidente, en su calidad de candidato. ¿Es así, cierto? Sí, señor. Bueno, basado en eso, viene la reacción del presidente que dice, a mí me quieren sacar, me quieren dar un golpe de Estado y por eso yo creo que aquí arranca el poder constituyente. Arranquemos por el Consejo Electoral. Eso que hace el Consejo Electoral, ¿qué significa, Pedro? Juan Roberto, lo están investigando al presidente por algo, es decir, encontraron unas pruebas. Todavía esa providencia o esa ponencia no ha sido votada por el plenum del Consejo. Entonces, es una propuesta para que la sala plena diga si le formula pliego de cargos. Si es cierto o no. ¿Ok? ¿Por qué lo hacen? Anteriormente, mucha gente se puede preguntar esto, a ver si nosotros que ya somos cincuentones, ¿por qué a Ernesto Samper no lo investigó el Consejo Nacional Electoral o ningún órgano? Porque en aquel momento no existía algo que después cambió, y es que el delito administrativo de una campaña. ¿Y por qué? Porque las campañas tienen que tener un principio de igualdad. Y aquí lo que se está investigando, según los magistrados, es que hubo una desigualdad, porque según la ponencia, una campaña tuvo más plata que la otra. Hay unos topes. Exactamente. Que si entiendo, un tope es un límite. La Sí, ley señor. dice, la ley electoral dice, para que todos... se tiene que gastar 10 pesos. Todos. Todas las campañas solo pueden gastar 10 pesos. Exacto. Es un ejemplo. Sí, señor. Esta se gastó 12, me lo estoy inventando. Sí, se pasó 2 pesos. Hay manera de probar, dice la Consejo Dice la ponencia, sí. Y hay indicios para formular pliego de cargos porque se bolearon ese tope. ¿Es así? Y ahí ya hay una desigualdad de una campaña según la ponencia. Y eso es un delito. Anteriormente, y vuelvo a Samper, ¿por qué investigaron a Santiago Medina y no a Ernesto Samper? Porque anteriormente investigaban al gerente, bueno, también, sí. Porque investigaban al gerente de la campaña. Pero aquí también lo están investigando. Sí, pero hace 7 años se dijo, el cambio, el giro fue, se investiga al gerente y al candidato. Antes no. Antes no. Eso pasó en la campaña de Juan Manuel Santos con el tema de Brecht. Sí, señor. Tal cual. Sí, tal cual. No investigaron a Santos, pero sí a Prieto, exacto, que terminó incluso condenado. Y por eso se dio el cambio que tenía que haber responsable, no solamente el gerente, sino el candidato. Por eso hoy el señor presidente de la República hace parte de la investigación. Ahora, ¿qué pasa? Que todavía no se ha votado. Si llega el Consejo Nacional Electoral en la sala plena a decir, ¿sabe qué? Los dos ponentes, Prada y Ortiz, tienen razón. Formulamos pliego de cargos, ¿qué pasa? Mire lo que pasa. Desde hoy, cuando esa ponencia entró a circular entre los magistrados, perfectamente la comisión de acusaciones puede pedir que le envíen esas pruebas. Eso puede pasar. ¿De oficio? De oficio. Porque hay unas pruebas que es la que investiga el presidente. Que es la que investiga el presidente. Si el Consejo Nacional Electoral encuentra que eso fue efectivo y es real, tiene que enviársela al organismo que tiene que investigar al presidente y al organismo que tiene que investigar al gerente de la campaña, que son dos diferentes. Entonces, para quedar claros, si el Consejo Electoral encuentra mérito, dice, yo le mando esto a la comisión de acusación, que la Constitución dice la que investiga al presidente. Al señor presidente. Y a la Fiscalía o a la Corte Suprema. A los otros. Que son los aforados. Exactamente. Si es que hay aforados. Si es que hay aforados. Ministros, gente, digamos, del círculo del presidente. Al presidente. Al gerente Roa, ¿quién lo investigaría? La Fiscalía. La Fiscalía. Sí, señor. Claro. ¿Qué pasa ahí? Mire lo que puede pasar. Si ese pleno del Consejo Nacional Electoral encuentra positiva la ponencia que presentaron dos magistrados, cualquier parlamentario, según el artículo 109, puede pedir la indignidad del presidente de la República. No, devuélvame el cassette porque esa sí no se la entendí. En el artículo 109 de la Constitución se dice que una persona, ojo,
que haya sido encontrada, Juan Roberto, Ajá. que haya sido encontrada culpable del delito administrativo por haber sido desigual en la campaña y lo vote toda la Consejo Nacional Electoral en sala plena Sí. y la prueba y la ponencia sea favorable, Sí. un parlamentario puede, según el artículo 109 de la Constitución, pedir la indignidad del presidente de la República. Pero eso es distinto al procedimiento Totalmente que hace la distinto, Comisión de Acusación. totalmente, pero que el investiga al juez mismo sigue presidente. siendo el presidente. El juez del presidente sigue siendo el Congreso de la República. Claro, pero para efectos de Sí, claridad, señor. porque que mire qué tema Sí, tan señor. enredado, Sí, Pedro. señor. Y el país hoy no entiende. Sí, señor. Y sobre todo para que entienda, para que ya hablamos de la reacción del presidente. Sí, señor. Pero la Comisión de Acusación, si el Consejo Electoral le manda pruebas, dice yo surto un trámite que es, la Comisión investiga, si encuentra mérito para llamarlo a juicio, usted me corregirá, Sí, señor. eso va a plenaria de Cámara. Sí, primero la comisión Claro, de por eso, acusaciones primera comisión. dice si la listo, comisión, sí, listo. que fue lo de Samper. Claro, lo Va a manda a juicio, a la plenaria de la Cámara de ese Representantes. es un juicio político. Sí, un juicio político. Donde vota la plenaria si continúa el juicio y si lo clava a la prueba, Lo va al suben al Senado. Senado, exacto. Al Senado. Si el Senado lo aprueba, Va a la Corte. va a la Corte Suprema. Y ahí la qué Corte pasa? le puede quitar los derechos políticos O sea, y jurídicos saldría al del presidente. poder. Saldría del poder, pero además perdería la posibilidad, si la Corte lo encuentra culpable a esa Sí. persona, perdería sus derechos políticos y no se podría presentar. Por eso, ¿Cómo así no se podría presentar? pues no podría tener Volver ya- en la vida, tener volver en la algún vida cargo. tiene ningún Como cargo. una inhabilidad, Como una una inhabilidad. muerte política. La muerte política. Ese es un Eso camino. no lo ocupó, ¿sabe quién no llegó a la Corte? ¿Quién? Gustavo Rojas Pinilla. ¿Por qué? Porque a él, esa fue parte de la negociación de la salida del poder. Él sale del poder, pero no pierde los derechos políticos porque nunca fue a la Corte. Y vio que usted, él sale en el En el 57 en el 70 y es después en el candidato, 70 que es es cuando candidato, no perdió en el 70 es lo la que campaña pasó. aquella, sí. Pero él no perdió los derechos políticos y por eso se pudo presentar. Bueno, Era otra constitución, ese por es supuesto. un camino, claro, Sí. qué buen antecedente Sí, señor. político, Pedro. Ese es el camino, digamos, el tortuoso y, entre comillas, el menos viable. Pero garantista. Claro, ese es uno. Sí. Y el otro es el que usted me dice, Sí, señor. que a motu propio, un congresista dice, con lo que hay, yo pido en la Cámara, En la Cámara. pido Que es el juez del votemos- presidente. Que votemos, o sea, La sin indignidad. que pase por la comisión. No, tiene que volver al juez. El juez del presidente es la comisión. Pero alguien puede pedir la indignidad del presidente. Y también hay que pasar. Tiene que votarle a la Cámara y tiene que votarle a la plenaria. ¿Pueden ser paralelos? Sí, claro, perfectamente. Tanto lo que haga la comisión Una como cosa la no excluye la votación otra. de indignidad. Son dos mundos diferentes. Este enredo, este sudoku político-judicial, Pedro, le daría la razón al presidente que lleva desde apenas se conoció la decisión del CNE de formular pliego de cargos en esa ponencia. Él tiene razón el presidente en decir me quieren tumbar, me quieren sacar. Juan Roberto, ¿Es un golpe de Estado? En una democracia como la colombiana, ¿No el es un golpe de Estado? presidente de la República tiene todas las garantías. Mire que para sacar a un Todo eso que presidente usted me está contando son es garantías. lo que establece la ley. La ley. Entonces no tiene razón el presidente. Pero es que cuando cómo va a dice- tener razón si es que el presidente de la República, primero Juan Roberto, Petro ha sido congresista, 2 veces parlamentario de la Cámara Baja y 2 veces senador. Ha sido alcalde de Bogotá, candidato presidencial en sendas ocasiones y hoy es presidente de Colombia. Sí, Dígame pero quién le quiere dar un golpe blando a un Él señor. dice que la Por eso le digo, clase política de la oligarquía, que inventándose mentiras a través de un consejo electoral y a través de un juicio que dice él es absolutamente injusto. claro, pero yo Y mentiroso. le hago este recorder, y Juan Roberto, porque nadie puede decir que le van a dar un golpe blando cuando un señor lleva 30 años en la vida política ocupando todos los cargos que la ley colombiana le da. Sí, lo que pasa es que él dice que este es el gobierno del cambio. Está bien, sí, eso sí ya es. Entonces quieren frenar el cambio a través de artimañas jurídicas y políticas para sacarlo. Pero le voy a decir otra cosa. Señor. El presidente, en esto que hemos hablado, ¿cómo será la constitución de garantista? Que usted sabe lo que pasa y lo que tiene que pasar a alguien para poder quitar del poder a una persona, a un presidente de Colombia. Eso es garantías para el mandatario, garantías para el Ejecutivo. Aquí nadie puede sacar del poder de un plumazo a una persona como ocurren en otras partes. En Colombia Bueno, es algo en muy Perú serio. que cambien el presidente como de- Eso es otra cosa. Aquí no. En Colombia hay unas garantías muy grandes y eso se le debe a la Constitución del 91. Que estableció esas garantías. Antes de la Constitución del 91, los presidentes eran unos reyesuelos, Juan Roberto. Aquí gobernaron con el famoso artículo 121 del golpe de Estado, que en la calle decían que era tan malo que comenzaba con uno y terminaba con ¿Por uno. qué? ¿Por qué era el 121? Porque era el del estado de sitio y le entregaba poderes al presidente, que él los Superpoderes, asumía, pero, sí. pero aquí gobernaron
desde Ospina Pérez hasta Virgilio Barco, Juan Roberto, con el estado de sitio. Y el presidente podía hacer Si de le todo. entiendo, cada vez que había un problema, declaraban el estado de sitio, que Y es el un estado de presidente excepción. tomaba unas facultades extraordinarias. ¿Hoy no puede? Hoy no puede. Mire, Pero Juan, puede declarar un estado de sí, excepción. pero ojo, primero la Corte tiene que decirle al presidente si es válido o no. Entonces, para no adelantarnos en esta Sí. parte final, Sí, señor. el presidente en todas estas reacciones dice, con esto que está haciendo el Consejo Electoral, como me quieren sacar, como es un golpe blando, es la oligarquía, es la ultraderecha, etcétera, etcétera, pues yo lo que digo es que con esto está arrancando el proceso constituyente. ¿A qué se refiere el presidente? No, no sé. Es que, a ver. Digo, ¿no es a esto? Pues es que el presidente Petro es una persona. ¿Qué es un proceso constituyente según, si usted lograría interpretar lo que dice el presidente? Yo creo que lo que está tratando de decir el presidente es crear sus grupos de apoyo, que son muy focalizados y en las encuestas da como el 30%, que es la base de La él. calle, La dice, calle, la calle. dice el poder popular. Exacto, para llamarlos a que lo acompañen en su proyecto político. ¿Pero en qué? ¿Pero cómo? Eso es lo que yo no sé. Pero si se surte todo ese trámite y él dice, no, yo no me voy porque el pueblo dice que yo no me debo ir. Pues Juan Roberto, estaríamos ante una persona que es indigna del cargo y tendría que retirarla Claro, quien Pedro. tiene que retirarlo. Pero hasta donde yo sé, Juan Roberto, el presidente Gustavo Petro es un demócrata. Él mismo lo dice, Juan Sí, Roberto. sí, Mire lo pero- que dice él. Si usted lo ha oído, dice que él ayudó a hacer la Constitución del 91. Él era ¿Cómo? asesor de Navarro. Él, pero es que yo lo he visto decir que él ayudó a hacer la Constitución del 91. Si eso es cierto, el presidente tiene que respetarla, como también la tienen que respetar los opositores. Por eso es la garantía, eso Claro, es de lado y pero lado. Pedro, volviendo al presidente. Señor. El presidente dice, mire, esto arranca el poder constituyente y dice una frase que la dijo horas después, la estoy leyendo, la dijo en la costa, a grito herido, como dice una emisora, y dijo, si el pueblo quiere que yo siga adelante, pues yo sigo adelante. ¿Eso qué significa? Populismo, Juan Roberto. ¿Usted no ha visto que al pueblo lo manosean los populistas? ¿Quién ha la dicho, gente gritaba y quién ha decía, dicho que el "Petro, presidente Petro". de la República hoy es dueño del pueblo colombiano? No, él dice al No, revés. no. Dice, mi único comandante es el pueblo. Y si el Claro. pueblo dice que yo siga adelante, pues yo seguiré adelante hasta donde el pueblo diga. Pero el problema es que yo quiero preguntarle si a usted no Señor. le suena eso como a Chávez en su momento y a Maduro. No, yo no quiero comparar al presidente Petro en eso. Créame de verdad, porque no. Pero no creo. eso yo se lo vi a Claro, Chávez. pero Juan Roberto, él está haciendo lo que más le gusta a él, que es electrizar a sus bases. Eso es un tema peronista. Perón decía que había que electrizar las bases para que lo acompañaran. Pero eso le va a servir para quedarse en caso de que si se surte ese trámite, porque obviamente si las garantías se dan y el proceso no llega a nada, como por lo general me da pena decirlo, sí. pasa, pues miren lo de Samper. Sí, sí. Samper ahí estaba, la Sí, prueba sí. de la plata y no le pasó nada a Samper, salió invicto. Sí. Muy seguramente esto puede que no llegue, y es una percepción muy personal, Sí. a lo que muchos creerían que el presidente debería ser declarado indigno, salir. No creo que pase eso. Pero aún así el presidente insiste, me quieren sacar, yo mejor me quedo. Usted citó a Samper. Ajá. ¿Usted sabe qué le pasó al Partido Liberal después de la presidencia de Ernesto Samper? Mm. Se acabó y nunca más volvió al poder, Juan Roberto. Esa es la forma Bueno, como... volvió por interpuesta persona y apunta a puestos. No, pero no llegó. No, no tiene presidente. No ti- Se es que- pegaba al ganador Pero siempre. mire el Partido Liberal donde quedó después de Ernesto Samper. Nunca más volvió a ganar la presidencia, ni a tener mayorías en el Parlamento. Porque, Juan Roberto, en la política, además de las leyes, hay una cosa que se llama la opinión. Y la gente también tiene todo el derecho de castigar al que no lo hizo bien. Eso es otra cosa. Y a Pero eso es a lo que se tiene que pero es someter el presidente. Las preguntas que surgen es porque quien está hablando de esto es nada más y nada menos, como arrancamos esta charla, Pedro, del presidente Sí, de la claro. República, que debe, se supone, ser el garante de la aplicación de la Constitución política. Claro, Ese él es el- juró. El pues- artículo 188 de la Constitución dice que el presidente de la República es el que, a partir del momento en el que jura, se debe dedicar a la unidad del país, Juan Roberto. Pero Bueno, No el lo está presidente, haciendo. seguramente a su estilo, él cree que es así. Pedro. Mire, Juan Roberto, al presidente le han pasado leyes en el Congreso, le acaba de pasar en el Senado en la ley de pensional, le pasaron una reforma tributaria. Acaban de elegirle la fiscal que él ternó, el presidente de la República, porque dice que le van a dar un golpe blando. porque dice que eso es Porque, mentira. pero Juan Roberto... Se acomoda según su conveniencia. Bueno, entonces, ¿por qué el presidente ha sido parlamentario, como yo le dije, alcalde, hoy es presidente de Colombia? Además de eso, le están operando los poderes políticos, como le estoy diciendo, y el presidente dice que le van a dar un golpe blando. Está haciendo política, Juan Roberto, y está en todo su derecho de hacer Pero política. así está bien. Es su estilo, Juan Roberto.
Yo no lo comparto, Pedro, analizándolo, porque me gustaría ver a un señor que, cumpliéndose los 2 años del mandato, estuviera entregando puentes, escuelas. Es que con eso iba a terminar. Pero Y él el escogió país, otro camino. media Mojana inundada. La guerra pululando por todo lado. Los grupos armados haciendo fiesta. El tema económico muy sobado para el país. Ecopetrol, 2 trimestres Ecopetrol negativos. El desempleo subiendo 2 meses igual. En fin, el tema no pinta bien. Pues Pedro, pero además le quiero decir otra cosa, Juan Roberto. Volvemos a hablar porque es que esto, mire Con esta me despido, como dicen Señor. los mexicanos, los de los mariachis. Ninguno de los escándalos que ha tenido el presidente Petro hasta hoy ha salido de boca de un opositor, ha salido del propio sector del presidente. Entonces, ¿quién será el que lo quiere tomar? No, Pedro, gracias. Gracias, Juan Muy Roberto. amable por estar en La Clave.